buenas noches. Gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Nosotros estamos haciendo unas evaluaciones. Siempre digo que es muy arbitrario esto de los 100 días, pero bueno, se usa para más o menos saber para dónde está yendo un gobierno. Y empezamos ya desde hace varios domingos. Hoy vamos a tener dos carteras que son claves. Una, la más importante de todas, que es educación, como está con el ministro de Educación. Y después vamos a hablar de qué es lo que pasa con el Ministerio de Justicia. Estamos hablando allí, por supuesto, de todo este drama penitenciario. Así que va a ser, digamos, una jornada interesante, me parece, la que vamos a tener esta noche. Antes de arrancar, un comentario breve. Todos los gobiernos, cuando recién asumen, los presidentes cuando recién asumen, hacen una serie de viajes internacionales que tienen por objetivo, en muchos casos, abrir nuevos vínculos, en otros fortalecer, digamos, las relaciones, sobre todo comerciales. Vamos, lo que buscan la mayoría de los países es tener mercados o atraer inversionistas internacionales para que, bueno, desarrollen nuestra economía, se generen puestos de trabajo, todo aquello que al final apunta a mejorar la calidad de vida de la gente, porque ese es el objetivo de todos los gobiernos, o debería ser, por lo menos, ¿verdad? El presidente Santiago Peña no está teniendo una rutina distinta, está viajando mucho, y eso no está mal. O sea, vamos, el presidente, digamos, personalmente a veces los vínculos que se generan con los mandatarios de otras naciones generan después acuerdos comerciales. A veces es la relación personal lo importante. Pero después hay algo que se hace casi por rutina y que no tiene un objetivo comercial. Siempre el nuevo presidente va y visita al jefe de Estado del Estado Vaticano, el Papa. Somos un país eminentemente católico y por lo tanto se toma casi como parte, digamos, de la liturgia de un nuevo gobierno que vaya y visite al Papa. Entonces se entiende que Santiago Peña también vaya y lo visite al Papa, aunque eso, repito, no tenga ningún beneficio directo para el contribuyente que está pagando ese viaje. Pero es un jefe de Estado el Papa, más allá de estar al frente de la Iglesia Católica, y se entiende. Ahora, hay cuestiones que son absolutamente inadmisibles, sobre todo cuando estamos en un plan de austeridad. ¿Qué necesidad hay de que lo acompañen al presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y una cantidad de extras que se suman a la comitiva presidencial? ¿Qué ganamos nosotros con que Beto Velar se saque una foto con el Papa Bergoglio? ¿Qué conseguimos con que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tenga también su foto con el jefe de la Iglesia Católica? Si quieren ir, y me parece bien que también quieran ir, además por una cuestión de fe, acompañándolo al presidente, que se paguen de su bolsillo el pasaje. ¿Por qué tenemos que seguir financiando toda esta camarilla que sigue al presidente de la República? Ahora se va a hacer una cumbre, la cumbre sobre el medio ambiente en Emiratos Árabes o en Dubái, en uno de estos lugares. Me dicen que la lista de la gente que se va a ir es infernal. Hay gente que sí se tiene que ir, vamos. Estamos hablando de un cumbre de medio ambiente y eso afecta a diferentes ministerios. El Ministerio de Salud, puede ser el Ministerio de Educación, hay medio ambiente. Pero hay una cantidad de parlamentarios, por ejemplo, que se anotaron que no tienen absolutamente nada que ver. ¿Para qué se van a Dubái? Para pasarla bien, caramba, todos queremos irnos a Dubái. Y no está mal que vayamos si vamos a pagarnos de nuestro bolsillo. Quienes tienen que acompañar al presidente son los profesionales que para eso se prepararon, o son ministros o son aquellos que hicieron la carrera diplomática y saben cómo trazar acuerdos comerciales. No podemos seguir poniendo a improvisados, o si no nos pasan cosas como la que le pasó al ministro de Agricultura, que puso a cualquiera como director de gabinete y terminó suscribiendo un acuerdo con un país que no existe. Saludo a todos los ciudadanos de Kailasa que nos están viendo, por cierto. Señores, la política de austeridad necesita de señales.
no es mucho lo que se va a ahorrar si el presidente se va solamente con la gente que necesita, pero va a enviar una señal de que efectivamente estamos en un plan de austeridad. Y los demás, si quieren su foto con el Papa Bergoglio, que se paguen de su bolsillo. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya estamos con quien tiene que administrar probablemente la cartera más complicada y cuyos resultados son vitales para que el país alguna vez deje de ser el país de la mediocridad y el país subdesarrollado que somos. Estamos con Luis Ramírez, ministro de Educación. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Hola, Luis, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo, con la audiencia. Gracias por invitarme. Bueno, a ver, tenés ya 100 días en la cartera, ya sabrás todo lo bueno y lo malo, y sobre todo lo malo que hay, los quilombos que debe tener esa cartera. Pero, ¿por dónde empezar, Luis? O sea, tenés ya una agenda de decir, ok, acá tengo que arrancar con esto. Sí, es una, como bien decís, una cartera grande, es como una empresa que abrís y tenés 80.000 empleados. Eso implica, y además diseminado en todo el país, implica que todos los días tenés muchos incendios que apagar, es decir, hay una gestión cotidiana que es muy intensa y fuerte, y muchas veces esa gestión tiende a desviarte de tu norte, de lo que es importante. Por eso, objetivo misional, de tu objetivo digamos. misional. Por eso una de las primeras cosas que hicimos fue instalar como base, no porque va a ser lo único, sino porque es un mensaje que lo que traemos es la pedagogía en el centro, es decir, la comprensión lectora. Y no hablar de grandes cosas, sino de cosas pequeñas que tengan gran impacto. Porque si alguien comprende lo que lee, es el acceso para el mundo, es el acceso para todo. El que no comprende lo que lee es al revés, no comprende lo que se habla, no comprende lo que escucha, y tenemos problemas muy serios, no solamente con el aprendizaje, sino yo creo que está en riesgo la democracia, porque una sociedad que no comprende lo que habla, o que no comprende lo que reflexiona, o que no tenemos esa capacidad de entender y decir, bueno, en esto estoy de acuerdo, en esto no estoy de acuerdo, realmente puede ser complicado y complejo para el desarrollo como sociedad. Una sociedad que no razona. Una sociedad que no, así mismo, una sociedad sin que palabras no no puede razonar. Es así, es así. El movimiento, el desarrollo, el crecimiento que se da en un humano es a través de la palabra. Se cree que un ser humano bien instruido o medianamente instruido debe manejar 60.000 palabras. Y a veces hacemos las evaluaciones y jóvenes manejan entre 3.000, 4.000, 5.000. No. ¿Y qué tiene que ver eso? O menos. Hacerle a los periodistas, pues hacer un examen, lo que nos aplazamos todos. Pero ¿y qué tiene que ver? Que cuando yo quiero buscar la palabra para poder expresar lo que siento y no la tengo, ¿qué hago? Recurro a la fuerza. O a ese limitado número de palabras que tengo para decírtelo, como no puedo usar más palabras, te lo digo con fuerza. Y eso está generando una sociedad que, en vez de encontrarse, se divide, ¿verdad? Ahora, ¿cómo aterrizás eso, Luis? O sea, me parece lo más lógico decir, a ver, tiene que haber capacidad de lectura interpretativa, lo que se llamaba hace 1000 años, ¿verdad? Así mismo. Entonces, nosotros lanzamos el programa de lectura y oralidad Ñeeri, que tiene varias etapas. La primera es la capacitación y la formación, que lo estamos haciendo ya de los tutores, porque este es el otro giro que le dimos. La ventaja de ir a territorio cambia, mueve la aguja. Y entonces, en vez de venir los maestros a formarse, nos vamos con tutores a las salas de clase. Entonces ahí se produce el aprendizaje mucho más rápido. Vamos a formar 2.000, cuando digo vamos a formar, estamos ya trabajando con 180 formadores que se van a instalar en los departamentos para trabajar con los maestros en sus escuelas para poder desarrollar un programa lectoescritor y de comprensión lectora. Y quiero hacer solamente una vez, la gente dice los programas, son cosas simples y sencillas, Luis. A veces, por ejemplo, leerle un cuento al niño y decir, bueno, vamos a cambiar el final. Le voy a poner un ejemplo, El patito feo. Y todo el cuento es del patito feo. Y te digo yo, ponele otro título. Y le cuesta muchísimo ponerlo. Porque ya, no, esa posibilidad de cambiarle el nombre al cuento ya te abre la cabeza. Entonces puedes decir, el patito pequeño, el patito que no tuvo amigos, el patito, y empezás a gestionar. Y eso abre la mente, desarrolla la capacidad de comprender, estás comprendiendo el texto. ¿Y qué fue? Simplemente una pregunta. Entonces, no siempre en este nivel que tenemos que salir, del cual tenemos que salir nosotros, que es un nivel todavía básico,
estamos en un nivel de 5, estamos en el nivel 1, 2, y se sale ahí con casi rudimentos mecánicos, se sale de ese nivel. Entonces, para salir de ese nivel, acciones como estas son extraordinarias, nos van a conducir más rápido al siguiente nivel. Entonces, formar a los maestros que ya están formados, vamos a entregar por primera vez los cuadernillos, que son los cuadernillos, te acordarás que antes teníamos unos cuadernos donde escribíamos, hacíamos los palotes y todo eso. Bueno, ahora vamos a entregar unos cuadernillos con las preguntas, con los cuentos. Los niños cada día que terminan la escuela van a tener que hacer un párrafo, escribir un párrafo de cómo les fue ese día. Al cabo de 180 días el niño escribió 180 párrafos. Es decir, hay acciones pequeñas que van a estar en un manual, le llamábamos antes, ahora va a ser un cuadernillo que van a recibir para ciencias, matemáticas, lenguas, lenguas. Entonces vos fíjate que vamos a tener material, vamos a tener los maestros ya formados, capacitados, porque ya comenzamos, ya estamos en ese periodo. Vamos a tener los tutores en las distintas escuelas para el programa. Y tenemos los programas que han sido programas muy exitosos, que han mostrado funcionar para desarrollar la comprensión lectora, ¿verdad? Que son programas paraguayos. ¿Esos tutores cuándo se formaron? ¿Dónde se formaron? Porque no estaban antes o siempre estuvieron. No estaban antes. Nosotros tomamos ahora 180 tutores que estamos trabajando con ellos. Ellos se están capacitando y son los que van a ir ahora en febrero a territorio a anclarse con 2.000 maestros en territorio. ¿Dónde los están formando? Nosotros tenemos varios modelos de formación, los institutos de formación docente, donde recibimos a los maestros, y tenemos los tutores de tutores, digamos, los formadores de formadores, que son las personas preparadas, entrenadas, que conocen los programas y que estamos trabajando en los distintos centros de formación docente. Con ellos estos 180, ¿cuántos tienen que ser? Porque obviamente 180 para todo el país es nada. No, como son formadores de formadores, nosotros creemos que con 200 podemos ya desarrollar. Nos faltan 20 para llegar a nuestra primera etapa y poder cubrir los 2.000 maestros en la tutoría de estos 2.000 maestros en las escuelas. Y también hay que destacar que empezamos por abajo, es decir, el primer y segundo ciclo como énfasis. ¿Por qué? Y porque si ahí desarrollamos todo, después ya es mucho más fácil lo que viene. Al revés, si ahí no desarrollamos, después la media o el tercer ciclo se hace muy difícil, muy trabajoso. Y tenemos también programas compensatorios para el tercer ciclo y la media, pero ahí sí vamos a usar la tecnología, vamos a valerlo de la tecnología y la posibilidad de que la tecnología haga más rápido el trabajo, digamos. ¿Qué es la tecnología? Y vienen ya pequeños parlantes, viene el pendrive, viene el cuento, viene la dinámica, viene la secuencia, y entonces el chico puede seguir eso en cualquier momento. Y las escuelas que tienen conectividad, que tenemos más de 1.000 ahora puestas con unas cajas negras, le llaman, que son como un dispensario en donde está toda la información y los chicos pueden trabajar offline, es decir, están las computadoras, están esas máquinas y el chico trabaja como si fuese que está online, pero es offline. Ellos no están conectados a internet. No hace falta que tengan internet. No hace falta que tengan internet. ¿Y esto de dónde sale, Luis? O sea, estos son proyectos que ¿estamos improvisando? No, estos son ideas que se vienen trabajando. Nosotros queremos tomar lo que hay. Hay más de 120 millones de dólares invertidos en tecnología, Luis, en las escuelas en los últimos 10 años, ¿verdad? Y el FEI se ha encargado, y vos conocés muy bien porque pudiste participar de eso, se ha encargado de dotar de recursos a las escuelas. O sea, hay recursos. ¿Cuál es el problema de Paraguay? No es el fierro, como se dice, es que el maestro no se apropió. Es que el maestro no lo utiliza en su cotidianeidad. El maestro no hace que su clase o no utiliza ese video, por ejemplo, de la célula para enseñar ciencias. Entonces, lo que estamos buscando con un programa, sobre todo en el tercer ciclo y la media, es trabajar con el maestro para que se apropie de los recursos que ya tiene. Y tenemos muchos recursos y muy buenos. Y también, por supuesto, estamos trabajando para mejorar la calidad de la conectividad, que las escuelas puedan tener, pero la conectividad es una complejidad para Paraguay, no solo para la escuela pública, es una complejidad la calidad de la conectividad en todo el Paraguay, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar estas alternativas que permitan que a la noche el sistema pueda conectarse y actualizarse, pero que de día la escuela pueda funcionar offline, ¿verdad? Antes de seguir con todos estos recursos, digamos, que parece fantástico que empiecen a aparecer, la clave sigue siendo obviamente el maestro, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estamos ahí, Luis? Yo recuerdo que se decía hasta hace unos años que un porcentaje altísimo de docentes se van a jubilar
en los siguientes 4 o 5 años. Cierto. Y que tenemos que estar formando a los que van a reemplazar a esos docentes. Excelente. Y tenemos que formarle ya considerando lo que queremos que vaya a ser la educación de acá en adelante. Brillante. 1.800 por año se jubilan. Se jubilan. Sí. Pero no hay posibilidad de jubilarlos a todos. Se jubilan más o menos entre 100, 120 por mes, que es lo que puede ir entrando al sistema. Entonces siempre hay un remanente, entonces fíjate, a veces sobran 400 más o 1.800 y vamos teniendo una población hoy de casi 4.000 que están ahí a la expectativa. Eso es algo que hay que resolver. Y O sea, que hay 4.000 que están como para jubilarse. como para jubilarse, pero no se jubilaron todavía, siguen ahí. Es un tema de fondo, tenemos que analizar y resolver, porque esto tiene dos inconvenientes. Uno es que el que se jubila lleva el rubro. O sea, el rubro desaparece. Vos sos Luis Vareiro, profesor de matemáticas, te jubilaste, desapareció tu rubro. Pero la escuela necesita el rubro. Pero el rubro se va porque también la jubilación tiene que ser calzada. Claro. Entonces, esta es una discusión de fondo que tenemos que tener, que tenemos que hablar y que tenemos que empezar. Este va a ser el nuevo trayecto que vamos a hablar con los docentes y con los gremios. Y ese es un tema que lo vamos a dejar estacionado ahí. 1.800 entonces. 6 institutos de formación docente ya. El año que viene los vamos a remozar y va a ser absolutamente tecnológico. O sea, vos vas a entrar ahí y no vas a encontrar una tiza y un pizarrón. Vas a encontrar laptops, vas a encontrar tablets, vas a encontrar pizarras eléctricas, pizarras que se conectan, vas a encontrar todo lo que sea la tecnología. Los nuevos maestros ya van a tener su formación y su capacitación absolutamente con las nuevas tecnologías. ¿Cuánto tiempo van a estar ahí? 4 años, ¿verdad? 3 años y poco. Bueno. Sí. O sea, dentro de 3 años Sí. vamos a empezar a lanzar, digamos, docentes tecnológicos. Sí, así Ya mismo. no van a ser, o sea, digitales, no analógicos. Digitales, porque además, y esto lo digo para graficar, puede tener computadoras, puedes tener tablet, pero el pensamiento puede seguir siendo analógico. Exacto. Lo que necesitamos realmente es que tenga un Exacto. pensamiento digital. Claro. Y eso hay que enseñar, eso se trabaja, eso, lo mismo que decíamos del programa lectoescritor, si no trabajamos el desarrollo del pensamiento del maestro, la máquina va a seguir ahí. El pensamiento del maestro es el que se tiene que trabajar. ¿Y cómo vamos a hacer para que la mejor gente se quiera convertir en docente? Uy, Porque eso es hoy muy vos difícil. preguntabas vos entras a un aula, chicos que están terminando la secundaria, ¿quién quiere ser maestro acá? Y nadie quiere ser maestro. Y sobre todo los que tienen las mejores notas, que vos decís, esto quiero que sea maestro, ni se acercan a la docencia. Sí, yo siento mucho eso Luis, porque incluso en mi experiencia, voy a contar brevemente nomás, cuando yo en mi casa comentaba que iba a seguir psicología y que iba a estudiar esto, que iba a seguir un poco la línea de mamá y de mi abuela, mi abuelo, que era el pater family, me retiró la embajada. Digo, mi hijo, ¿qué vas a seguir eso? ¿Pero quién te va a mantener? Vos estás loco, me. O sea, hay que ser corajudo, ¿verdad? Entonces, eso lastimosamente ha crecido. Es decir, no hay una visión de lo que significa y de cómo se puede crecer en algo que es tan esencial, tan importante, del cual yo creo absolutamente todo lo contrario. Un buen maestro y un maestro que tenga esa posibilidad no tiene límite en lo que puede crecer, incluso económicamente. Realmente es fascinante. Pero bueno, a mí me apasiona, ¿verdad? Pero yo creo que hoy un maestro bueno, tiene más trabajo y puede ganar más que a lo mejor un médico que está ahí encerrado en un hospital sin poder tener posibilidad de crecimiento. Entonces, pero hay que hacer esa reconversión social, esa idea, esa imagen del maestro. Socialmente está deteriorada, ¿verdad? O sea, hoy no tiene un estatus entrar al aula como si lo tenía años atrás. Hay que devolverle prestigio. Hay que devolverle el prestigio. Y por eso, dentro de todo, yo creo que haber trabajado en la compensación histórica, en la retribución de los maestros, en haber nivelado el salario. Fíjate vos, hoy un maestro que trabaja en doble turno tiene casi $1,000 y poco de dólares al mes. No es despreciable, o sea, está muy bien en relación a lo que veníamos. Es lo que más creció en la sociedad en los últimos años como salario. ¿Cuánto ganan guaraníes más o menos? Son 3.600.000, 3 millones y poquito por turno. Por turno, ¿verdad? Entonces, creo que a lo mejor podemos discutir y todavía tiene que ser más, pero en la región y en los últimos años en el Paraguay, se ajustó. fue el salario que más creció. Fue el salario que más creció, ¿verdad? Y eso nos llena de satisfacción. Y una de las primeras acciones fue lograr que se les reconozca, se les pague y se les pague también el escalafón.
Estos institutos de formación docente van a ser solo del Estado. Los 6 solo del Estado. Ya no va a haber privados. Hay siempre privado, Luis. El privado va a estar ahí. Yo creo que la competencia es sana. Nuestro gran desafío es ser mejores, los mejores. Como ocurre en todas partes del mundo. Ahora, pero para que lo elijan después al docente, o sea, cuando se vaya digamos, el Estado empieza a contratar, esto va a ser por concurso. Siempre. Queremos instalar los concursos. Porque el problema es que vos sabés cómo se manejaban los rubros. Iba a ser un maestro en San Pedro y el gobernador y el intendente eran los que decidían quién iba a ser la maestra. De paso nomás te comento que eso también hemos cerrado ese circuito. El rubro hoy es por concurso y se establece el mecanismo que establece la ley, no estoy inventando, la ley establece que sea por concurso y cómo es el concurso. Y lo estamos instalando y creo que ese es uno de los puntos también importantes de la dinámica que va a transparentar y que va a hacer que los buenos maestros realmente estén en la sala. Pero todavía falta algo más ahí. El mecanismo de crecimiento o de avance se llamó certificación. Quiere decir que vos podías acumular certificados y por la acumulación de certificados ganabas más plata. Ganabas más plata, que es lo que se llama después el escalafón y la certificación y todo. Y certificado podía ser cualquier cosa, un cursito de morondanga que hiciste en algún lado. 100, descubrimos hoy, 100 de esos de un instituto que no existe. 100 casos de maestros que presentaron una capacitación en no sé qué, de un instituto que no existe. Cuando empezamos a buscar y a cruzar los datos, porque ahora estamos cruzando los datos, vimos que no existe. Encontramos 100 y lo hemos denunciado. Y eso nos permitió ahora decir, todos los que ganen el concurso, vamos a hacer una revisión de la procedencia de sus certificados. Vamos a encontrar varios casos de Hernán Rivas ahí. 2. Vamos a ver el circuito, vamos a revisar el circuito, pero no puede ser que solamente con la presentación. Y esto está hablado con los gremios. Ellos también se dan cuenta que este es un sistema que no le conviene a nadie. Para que cuando vamos a ocupar un cargo, sea el mayor porcentaje el examen. Entonces vamos a tener examen, pruebas de entrevista, que sería como un examen oral, y un porcentaje, el más pequeño, la certificación. Y eso lo he hablado no con todo, es cierto, no con todo, pero lo he hablado con 3 gremios y están absolutamente de acuerdo con hacerlo. Fíjate, eso va a cambiar. Entonces, ¿por qué estamos contando todo esto? Porque apunta a lo que vos decís. Si nosotros no le damos a la carrera, si nosotros no le damos al ser maestro un lugar de privilegio y un lugar donde vos te sentás a competir con otro que sabe tanto o más que vos y perdiste porque hay otro que ganó, pero porque sabe más, no porque presentó más certificados, ahí también es un incentivo a la gente para decir, bueno, me voy a ocupar de esto, voy a competir aquí, me voy a introducir a este sistema, ¿verdad? Nosotros estamos, y te voy a contar 2 anécdotas que son para mí espectaculares. Estuve en Alto Paraná en un colegio, se festejaba el Día de las Naciones, los alumnos vestidos. ¿Y vos de dónde sos? Le decía, yo represento a Suiza, y yo represento a Colombia, yo represento... Y las representaciones, los países, las comidas, una cosa bestial, extraordinaria, canciones, músicas, bailes. Entonces yo digo, ¿quién es el director? Me presenta al director. Director, te quiero preguntar algo, ¿cómo se te ocurrió esto? Yo soy becario, me dice. Estuve en Barcelona. Claro, tiene otra cabeza ya. Vio otra cosa, otra escuelita, en un lugar humilde. Vemos todo limpio, todo ordenado, todo en su lugar, los alumnos, las cosas. Directora, cuénteme, ¿cómo a usted se le ocurrió en este lugar, en este contexto, mantener esto así? Yo estuve en Francia. O sea, extraordinario. O sea, la posibilidad de darle a nuestros maestros que conozcan, que se entrenen, que se preparen, les trae ya con otra cabeza y hace que hagan maravilla. El factor de éxito de la escuela es el director. Ahí tenemos una guía también de por dónde ir y la importancia que tiene la capacitación, la formación, cómo eleva el nivel. Bueno, yo creo que todo eso tenemos que empezar a contar mucho más para que se anime la gente a entrar también al sector educativo, ¿verdad? Como una posibilidad espectacular de desarrollo. Todos los años cuando arranca el periodo escolar tenemos los mismos dramas, ¿verdad? Sí. La escuela que se cayó el techo, el baño que es una vergüenza. ¿Cómo vas a solucionar ese despelote que es la infraestructura de escuelas y colegios? Oye, vamos por parte ahí.
Lo primero que nos propusimos, y que eso fue muy claro el presidente Santiago Peña, no podemos tener escuela con letrina. Y muchos dicen, no, pero siempre se dijo eso. No, nosotros lo vamos a hacer. Agua, mira lo básico, agua y baño sexado en las escuelas. Creemos que eso es vital. ¿Por qué? Porque nosotros queremos abrir la escuela, queremos hacer deporte, queremos que... Y no hay deporte, no hay agua. Deporte no tiene dónde ir al baño. Entonces, eso es crucial en infraestructura. Dicho eso, y lo vamos a hacer el año que viene, ahora estamos ya con el proyecto listo, vamos a también dividir, y que habrán visto que estamos trabajando con el MOPC, donde creamos una oficina en conjunto, donde el MOPC pone su fuerza constructiva y el ministerio pone la idea, el proyecto pedagógico, cómo tienen que ser las salas de clase. Pero una escuela no es solo la sala de clase. Por ejemplo, son las canchas de fútbol, los espacios para no hacer nada, para estar, para convivir, para sentarse, para conversar. Forma parte de la infraestructura escolar que tenemos diseñada y que queremos implementar desde el año que viene en una intervención de 1000 escuelas y con intervenciones menores, y 316 que van a tener una cirugía mayor, digamos. Esa cirugía mayor va a estar a cargo del MOPC con un diseño nuestro, y las cirugías menores las vamos a ir haciendo desde el Ministerio de Educación, porque son pinturas, reparaciones, porque resulta que la infraestructura es viva, no es una cosa que vos construiste y dejás ahí. Y hace más de 10 años el presupuesto en infraestructura del ministerio es cero. Ahora, ¿cómo vas a hacer eso para que se sostenga en el tiempo? Porque yo puedo hacer una escuela nuevita hoy, entiendo, pero después tiene que mantener. Muy bien. Y nunca hay presupuesto para mantener. Recién cuando se cayó toda la escuela, ahí Así se empieza es. a pedir plata. Ese es el punto. Dos cosas. Lo primero, con todas las empresas constructoras, parte de la licitación es que se tienen que hacer cargo por lo menos 5 años de la construcción. Del mantenimiento. Del mantenimiento. Del mantenimiento. ¿Verdad? Entonces, también estamos examinando una APP, con lo cual se construye y se mantiene por 20 años. Y estamos muy avanzados también en esa idea con el Ministerio de Obras Públicas, que creo que es la clave para resolver el tema de la infraestructura en el Paraguay. De las escuelas, ¿verdad? Y también el Estado tiene que ir generando sus recursos para la infraestructura. ¿Qué pasó con la ley del FONACIDE? Con la ley del FONACIDE se le sacó recurso, digamos, al ministerio, y se pasó ese recurso a intendencias y gobernaciones para la parte de construcción. He recorrido algunos municipios donde ya no hay más nada, hay una escuela que está construyendo su segundo tinglado, porque claro, tiene el rubro, no tienen muchas escuelas, están bien, de una buenísima infraestructura, pero sigue, el rubro no le permite, por ejemplo, hacer alimentación. Y en esa municipalidad no se necesita infraestructura. Entonces la ley del FONACIDE llegó también a su techo. Hay que cambiar la ley del FONACIDE y hay que buscar la manera de que en las zonas en donde no se va a financiar infraestructura, se financia alimentación, y sí financiemos infraestructura desde una concepción conjunta que estamos haciendo. ¿Qué hicimos? Territorializamos la educación. ¿Qué significa? Yo me reúno con el gobernador y con el intendente, y ahí hacemos un diseño de qué se necesita. Decimos, bueno, nosotros vamos a poner los baños, pero voy a arreglarme el techo. Y ahí estamos en esa dinámica en la que yo tengo mucha fe, porque nosotros vamos a marcar la cancha de la construcción, que es también algo importante. Si no, la planificación del intendente puede ir hacia acá, la planificación del ministerio hacia acá, el gobernador viene hacia allá, y hacemos mucho y no hacemos nada. Entonces, con la dirección y la rectoría del MEC decimos, bueno, intendente, este año esto es lo que vamos a reparar. Y nos vamos todos detrás de ese tipo de reparación. Por ahora es lo que tenemos, esa reorganización y reingeniería en la que yo tengo mucha fe, porque en los lugares donde lo hicimos, contaba una anécdota y con esto termino, en una ciudad del interior, me llama el intendente, voy y vamos a cerrar la escuela, no tenía alumnos, íbamos a cerrar. Me dice, vos vas a cerrar, yo voy a abrir un parque industrial. Y acá voy a tener 600 familias que van a venir del exterior, más las que van a venir, va a haber como 1.200 personas acá y no tienen la escuela. Y tenemos que abrir la escuela, no hay. Entonces, esa negociación territorial, pero ¿qué pasa? Él se compromete a construir, a mantener el edificio, el ministerio pone los rubros. Esa es una dinámica que hoy nos va a ayudar a salir de este impasse que tenemos en la infraestructura, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa, enseguida vamos a volver. Un detalle nomás, antes el MEC tenía el rubro, pero nunca ejecutaba, no había plata. En realidad, este dinero que ahora tiene gobernación y municipio es
el adicional que se generó con la compensación por cesión de energía y que ahora, digamos, está disponible, ¿verdad? Pero hay que coordinar, obviamente, con el MEC. Pero te voy a preguntar enseguida, después de la pausa. Bueno, un tema bien complicado siempre, Luis, es cómo congeniar las diferentes visiones que hay en la sociedad con respecto a diferentes temas y que afectan a la educación pública. Ahí hay posiciones religiosas, ideológicas. ¿Cómo vas a manejar esto? Porque hasta el momento hay un sector que dice que no son escuchados, te doy en concreto, la gente de FEIPAR, la gente de Juntos por la Educación, dicen no somos escuchados por el ministro, sin embargo él sí recibió a lo que le trajeron el libro 12 Ciencias para la Educación, que dicen que está contaminado de un sesgo religioso. ¿Cómo manejas esto que vos sabés, tiene un condimento político, religioso, ideológico, complicado? Es como vos decís, Luis, es complejo, es complicado. Yo me reuní con la gente de FEIPAR, están las fotos, está el video, ellos subieron, o sea, yo no entiendo cuando dicen que no me reúno con la gente, porque lo que trato de hacer, Luis, en este tiempo es, y lo dije, y te lo había dicho antes, antes de asumir, que vamos a escucharle a todos. Esa es la misión de un servidor público, escucharle a todos. Es complejo, es difícil, muy difícil. No escucharle a todos. Es difícil cuando los sectores toman una iniciativa o un partido sin haber agotado las instancias de conversación y de encuentro. Y establecen su idea como una verdad. Y eso creo que nos está haciendo mucho daño como sociedad para construir. Porque yo he recibido a todos, he conversado con todos, recepciono y trabajamos en distintas mesas. Instalamos de nuevo la mesa técnica de padres, la instalamos. Claro, tiene unas reglas, tiene unas normas que dice que los padres tienen que asociarse. Imagínate, 8.000 escuelas, ¿cómo vamos a recibir 8.000 padres? Entonces tienen que afederarse para poder recibirlos. Entonces hay una metodología, pero es reunión de padres que ocupan un lugar en una asociación de padres en una escuela. Si viene una organización que reúne a los padres de algún lugar que está correcto, pero que se conforman como una ONG, ¿cómo pueden ocupar el lugar de representantes de asociaciones de padres? Es difícil. Pese a eso, igual se generó el espacio. ¿Para qué? Para la reflexión, para la discusión, porque entendemos que hoy es más importante tener esos espacios reflexivos, ¿verdad? Ahora, muchas veces la gente cuando va a esos espacios participa y de alguna manera no se sigue su idea, entonces también nos retiramos, nos enojamos y dejamos de participar. Entonces yo creo que eso es algo que tenemos que aprender, a no enojarnos para poder discutir, construir y llegar a acuerdos. Hemos activado de nuevo la mesa técnica de alumnos, ¿verdad? De estudiantes, donde ellos incluso, que todos los años lo hacen y ahora lo volvimos a hacer con mucha fuerza, descalificaron materiales que no estaban en condiciones para los kits. O sea, ese es el nivel de participación que tienen los jóvenes. Hemos activado, y aquí viene algo muy importante porque la reivindicación salarial está ligada a la carrera docente y hemos activado la mesa para el estudio de la carrera docente por primera vez después de 8 años. Entonces, estamos generando las mesas. Me reuní con todos los cooperantes. Así como habíamos conversado, yo te dije, nosotros vamos a decir cómo va a ser la educación del Paraguay. Y vamos, claro, que a buscar la cooperación de todos. Hemos hecho una mesa con todos los cooperantes nacionales. Entonces, eso es público, eso está ahí, están todos invitados a participar, ¿verdad? Entonces, si quiere alguno una reunión más particular o más, también estoy abierto y me he reunido. Ahora, hay escuelas donde ya se está usando este libro, 12 Ciencias para la Educación. ¿Vos leíste el libro? Leí, tengo el estudio. 12 Ciencias es algo que comenzó hace más de un año. El ministerio comenzó a trabajar en la primera fase, que es ver qué tiene el libro y si los materiales que tienen son acordes a la edad. Se pasó ya esa prueba en currículum y ahora estamos en la etapa de la didáctica, es decir, cómo se tiene que enseñar con estos temas, que son temas complejos, que son temas complicados, que no siempre se quiere hablar, tabú para la familia, tabú para el maestro. Bueno, pero el problema no es que sea tabú, el problema es que diga cosas que no son ciertas en términos de ciencia. Y ahí vamos. ¿Por qué yo te decía, Luis, que yo me voy a sentar acá contigo y vamos a discutir y vamos a dialogar el día que tengamos el material? Hoy estamos trabajando en base a un material
que se llama 12 Ciencias, donde le estamos haciendo todos los ajustes correspondientes, donde hemos consultado a los padres, a los alumnos, estamos con el Ministerio de la Niñez, estamos con el Ministerio de Salud, todos estamos trabajando para tener un manual y un material que nos ayude, que todavía no lo tenemos, lo vamos a tener en forma experimental para el año que viene y después de ese proceso de forma experimental recién vamos a sacar el manual, o sea, faltan por lo menos 2 etapas todavía. Entonces, cuando tengamos el material ¿Qué es lo que están manual, pasando en las escuelas entonces? ¿Qué es lo que están revisando? lo que se está revisando, o sea, lo que se está viendo es la parte didáctica, es decir, cómo se enseña, por ejemplo, cuando tomamos un tema y decimos con los padres cómo hablar, y van y vemos las dificultades que hay, si los padres pueden hablar, si no pueden hablar, hacemos una encuesta a los papás, si qué les cuesta, si qué quieren hablar, en qué edad, qué no quieren, qué saben, qué no saben. O sea, estamos en una etapa exploratoria de las dificultades y del manejo con los padres y de la didáctica con los maestros, ¿verdad? Entonces estamos construyendo nosotros, ¿para qué? Para que el material traiga de repente preguntas y respuestas en aquellas cuestiones donde al maestro le va a costar tener la respuesta porque no tiene, porque no sabe. Claro, pero el contenido, Luis, a ver, yo entiendo que me parece genial lo de la didáctica, todo, ¿verdad? Pero en el contenido se supone que el MEC primero va a revisar, va a decir, esto es ciencia y esto no es ciencia. Así mismo es. Si en el contenido yo tengo un párrafo que dice que el uso de preservativo no previene el embarazo, eso no es ciencia, o sea, eso no, digamos, el propio MEC no puede pasar una cosa como esa. Por eso nosotros estamos en ese trabajo, en donde estamos trabajando con un equipo muy grande y muy bien, muy intensamente, para poder prever que salga un material que nos ayude a este tema tan importante y delicado. Lo que no podemos dejar de hacer es hacerlo, porque es un tema muy necesario, es un tema que siempre costó, Luis, no es ahora. Absolutamente. Es un tema que la gente incluso se rehúsa a abordarlo porque tiene dificultades, pero es un tema que tenemos que ponerlo, que tenemos que abordarlo y que tenemos que abordarlo integralmente, para el desarrollo integral de la persona. A mí lo que me parece, Luis, y esto es clave, se nos acaba el tiempo nomás, pero bueno, yo entiendo que el MEC tiene que hacer una línea y decir, esto es ciencia, estas son creencias religiosas, ideológicas, y todo el mundo tiene derecho a tener la suya, pero hacer la diferencia, que es ciencia y que no es ciencia. Mira, por eso me gustó el material, porque me pareció una manera original de intervenir sobre un punto con 12 miradas, 12 ciencias que miran el aspecto de la afectividad y la sexualidad. Por eso a mí me pareció un material que tiene un 98% de aciertos y sí, habrá que hacer esto que decir, una adecuación. La estamos haciendo, no es que habrá que hacer, la estamos haciendo. Perfecto. Bueno, ya no me quedó el tiempo, lamentablemente, porque queda pendiente la educación terciaria, Sí. que si bien no es responsabilidad exclusiva del MEC, no puede quedar fuera del ámbito. Mira, es un mundo tan importante e interesante porque yo creo que el MEC es el rector de la educación paraguaya. Necesitamos una ley que transforme la ley del CONES. Hoy es juez y parte. Nosotros necesitamos como una superintendencia a universidades. Y sí instalamos el RUE universitario, que va a ser un suceso. ¿Por qué? Porque por primera vez el Ministerio de Educación va a tener la trazabilidad. ¿Qué pasa? Hoy Luis Vareiro terminó en el 2020, pero no pidió su título, pide en el 2026. Y no sabemos si él terminó en el 26 o pidió su título en el 26. Es un caos, no tenemos posibilidad de verificar nada. Con el RUE vamos a ver cuándo entraste. Vamos a saber si ese año te fuiste o no te fuiste, si te fuiste a la sucursal de Ciudad del Este a hacer y después viniste, y si después de 5 años estás solicitando tu título. Vamos a tener la trazabilidad y ese es un antes y un después en la educación superior y que sí podemos hacer porque nosotros inscribimos los títulos. ¿Cómo inscribimos hoy? Con el certificado que da la universidad, con el título que da la universidad y con la cédula de la persona. ¿Qué podemos hacer? Es prácticamente inscriban esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer, hay que modificar la ley del CONES y también tenemos que seguir perfeccionando el sistema de habilitación de títulos. Se me fue el tiempo, Luis, vamos a seguir conversando, Sí. Creo que tenés un desafío tremendo, yo confío bueno, tenés toda una trayectoria con la educación, no creo que vayas a cambiarlo a esta altura de tu vida, espero que sea así. Gracias. Y mira, Luis, brevemente, me vine a la educación para aportar y porque confío, creo que si hacemos bien en la educación, el Paraguay va a estar bien, el Paraguay va a salir adelante y no tenemos más tiempo para que eso no pase. Tengo muchísimo para perder y también muchísimo para ganar, así que
vine para hacer bien las cosas y también vine porque tenemos, y a esto quiero decirlo, el liderazgo del presidente Santiago Peña que apoya totalmente lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en educación. Eso es lo que genera la confianza en poder venir y dedicarnos. Y después tenemos cosas lindas como lo de matemáticas que te quiero contar, pero a lo mejor dejamos para la radio. Vamos a acabar la radio. Gracias, Luis. Gracias, Luis, gracias. Tenemos que hacer una breve pausa. Enseguida va a estar el ministro de Justicia con nosotros hablando de ese otro culebrón que es el tema de las penitenciarías. Bueno, estamos ya con el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barcini. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Luis, un placer. Gracias por la invitación. Muy contento de estar en tu programa y a tus órdenes. ¿Por qué elegiste, por qué aceptaste ser ministro de Justicia? ¿Qué te interesaba, digamos, de área tan complicada? Qué buena pregunta. Resulta que yo tengo un compromiso, en primer lugar, la experiencia de haber sido magistrado, secretario, defensor de reos pobres, fiscal del crimen, juez del crimen, 15 años de poder judicial y bueno, luego me dediqué a la actividad política, luego salí al exterior como embajador y cuando me pidió el presidente Santiago Peña, con el que tengo una relación de mucho cariño, de mucho respeto, yo creo que Santiago es una persona que da esperanza para nuestro país y no le pude decir que no. Sabía que me tocaba bailar con la más fea, pero él me dijo, no tengo una persona en la que confío más que en vos para combatir estas bandas criminales, terminar con la corruptela, el tema de la comida, provisión de servicios, en fin, un montón de hechos que hicieron que no le pueda decir que no al presidente y estoy comprometido a hacer el esfuerzo, poner toda la capacidad, mi experiencia. Y estamos en proceso, Luis. Lastimosamente me gustaría contarte mucho más, decirte mucho más, pero como son informaciones muy sensibles, muchas de ellas, no puedo adelantar un montón de acciones que vinimos realizando. Lo que te puedo contar es la parte linda, el tema de la reinserción, el tema de la retoma del control de las cárceles. Pero vamos a empezar por ahí. Sí. ¿Cómo se hace para recuperar la soberanía de las penitenciarías? Esto no es nuevo, lleva muchísimo tiempo, Sí. pero hoy es un hecho que el PCC y otras organizaciones criminales controlan parte de las penitenciarías, Así es, si no todas. lastimosamente. ¿Cómo se hace para recuperar la soberanía? Y en primer lugar, lo que tenemos planificado, Luis, lo que te puedo decir es que la presencia del Estado debe ser firme, contundente, debe volver a reinar el orden, no puede seguir este despilfarro de alegría, celebridad, narcotráfico, prostitución, venta de bebidas, bailes, cumpleaños, es un descontrol total. ¿Por qué ocurre eso? Este sistema lo venimos arrastrando de base hace varios años y principalmente, lastimosamente debo decirlo y asumo la responsabilidad como colorado, nosotros tenemos alta responsabilidad en esto, desgraciadamente. Y si seguimos metiendo la basura bajo la alfombra, esto va a seguir ocurriendo. Hay que encarar, enfrentar a riesgo de propia vida y tomar las determinaciones porque más temprano que tarde, Luis, te va a alcanzar a vos, a tu hijo, a tu nieto, a mi hijo, a mi nieto. Esta es una cuestión que hace no solamente al control de la penitenciaría, Luis. Esto tiene un efecto residual fuera de las penitenciarías. Fíjate que todo lo que ocurre y que vemos en venta de cracks, cocaína, motochorros, sicariato, todo lo que ocurre fuera de extramuro, Se administra en la cárcel. administran en las cárceles. Entonces, O sea, se convirtió en una suerte de PC de estas organizaciones criminales. lastimosamente debo decirte que es así, Luis. Con total sinceridad, esto tiene un proceso, estamos siendo asesorados por gente de Colombia, de Brasil, estoy viajando este fin de semana, el día lunes, a Buenos Aires también, voy a reunirme con el futuro ministro de Justicia y ya estuve visitando las cárceles, haciéndome también asesorar con gente de Europa. Hemos planteado un programa que tenemos que ir desarrollando y ejecutándolo y una de las piezas fundamentales para eso, Luis, es la terminación de las cárceles. Tenemos 3 cárceles, 90% terminadas,
queremos ponerlas operativas, tenemos problemas de agua, tenemos problemas que no se han probado la luz, la electricidad, tenemos problemas de equipamiento. ¿A qué gobierno se le ocurre construir 3 cárceles y terminar el 50% de una de ellas? Una locura que no. Falta de planificación, de gestión, de honestidad. ¿Cuándo van a estar esas cárceles operativas? Y mira, ¿Hay un cronograma por lo menos? Luis, la instrucción del presidente de la República es poner todo el esfuerzo financiero, técnico y factor humano. El problema es que yo estoy jugando con un equipo que tiene más de 20, 30 años en el proceso de lo que ocurre hoy día en las cárceles. Y Claro, la mayoría están corrompidos, vamos. Lastimosamente. O sea, esto... Lastimosamente. Vos sabés, Ángel, que... a ver, me lo dicen, digamos, la gente que hace años viene estudiando esto. Las cárceles son unos shopping espectaculares. Todo se vende ahí. La comida, la protección... si vos querés quedarte en el corredor y arriesgarte a perder la virginidad a la noche, o si te vas a quedar en una celda, todo se paga, todo. Entonces eso significa que hay muchísima gente haciendo negocio con la forma en que funciona la penitenciaría. ¿Cómo se desmonta eso cuando hay tantos intereses? De miles de millones de guaraníes al mes. De miles de millones de guaraníes. Como a mí no me pueden comprar. Yo te pido, te investigues toda mi vida, Luis, vos nos conocemos hace más de 25 o 30 años. No tengo un solo hecho de corrupción en mi vida, pública y privada. Por eso es que yo creo que el presidente Santiago Peña, como hay que enfrentar a una mafia, como la que estás diciendo, donde convirtieron en ciudadelas las cárceles, hay más de 100 cantinas, hay prostitución, hay juego, hay animales, hay armas, hay dinamita. En fin, nosotros tenemos la radiografía exacta y sabemos exactamente lo que tenemos que hacer para recuperar la presencia del Estado, el control, la disciplina, y que las personas que estén procesadas y condenadas no pueden seguir juntos con las indiciadas. Luis, tenemos que hacer la separación y darle una política de reinserción con una política penitenciaria donde el señor Luis, que fue preso, sentenciado, purgó su pena y tenga una vida auxiliada por el Estado con un oficio, con una capacitación, con un seguimiento, para que el señor Luis no vuelva a delinquir y en 60 días esté nuevamente dentro de la cárcel, que es lo que ocurre hoy. ¿Por dónde va a comenzar esto? ¿Comienza con la habilitación de estas cárceles? ¿Y separar ahí o cómo? ¿Por dónde empezamos? No, hay cuestiones previas que hay que hacer, Luis. Hay cuestiones previas donde vamos a usar la inteligencia del Ministerio del Interior, del Ministerio de Justicia, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, la presencia del Estado paraguayo firme y contundente en las cárceles. Dentro de la cárcel. Dentro de las cárceles. Así comienza. Y posteriormente viene el proceso de separación. Tenemos, gracias a Dios, muy buenas relaciones y nos hemos reunido con la Sala Penal de la Corte Suprema, el presidente de la Corte, el señor fiscal general del Estado, compañero mío cuando éramos magistrados, Emiliano Rolón. Acá hay una situación que no corresponde solamente al Ministerio de Justicia. Si el Estado paraguayo no se involucra en esta cuestión que es recuperar las cárceles, la inseguridad, la violencia, la delincuencia va a continuar increciendo. El amigo ministro de Justicia del Brasil me decían y me daba algunos ejemplos de lo que hicieron en algunas ciudades de Brasil, cuando tomaron las cárceles, recuperando de la mano de las bandas criminales, la delincuencia fuera extramuro de las cárceles bajó en un 80%, Luis. 80%. Quiere decir que todo esto que nosotros sufrimos a diario, asalto de caudales, violencia en las calles, robo de celulares, violación, asesinatos, como ha ocurrido con nuestro director hace unos días atrás, 7 días atrás, y que estamos en pleno proceso de investigación, lastimosamente hay cosas... Todo eso que está en la cárcel. Sí, señor. O sea, digamos, no tenemos que meter los presos, ya están adentro. Ya están adentro y le damos comida, le damos seguridad, le damos wifi, teléfono y operan desde ahí.
Ahora, Ángel, si esto viene ocurriendo, cada tanto hacen la requisa y encuentran teléfonos, ¿verdad? Eso quiere decir que los que hoy están, digamos, administrando la penitenciaría son cómplices. O sea, vos con esta gente no podés hacer. No, definitivamente no. Por eso es que no podemos en las nuevas cárceles que vamos a inaugurar usar el mismo funcionariado. Hay un funcionariado, mira, no quiero ser injusto. Hay un porcentaje importante de funcionarios penitenciarios, pero ¿qué ocurre? Que son honestos, pero ¿qué ocurre? Mal pagados, sin instrucción, sin equipamiento, sin uniforme, sin armas, sin un buen salario, sin seguro de vida. ¿Qué le podemos pedir? Le estamos empujando a que vayan a negociar con las bandas criminales. Esa es la situación. Entonces, Luis, esto tiene que ser un tema de prioridad nacional, como lo manifestó el presidente de la República, Santiago Peña, al ministro Riera, a Barcini, al general González, al ministro de la Senat. Todos estamos involucrados en dar lo primero que exige hoy el pueblo de seguridad. Y no vamos a tener seguridad si no atacamos el centro industrial de la delincuencia, que son los centros penitenciarios. PCC, Comando Bermejo, Clan Rotella, Clan... Mira, estamos llenos de clanes. Y como hay tantos intereses económicos, tanto dinero se mueve, inclusive en la provisión de alimentos, para los centros penitenciarios se mueven los clanes criminales. Imagínate lo que te estoy diciendo. Nos quieren manejar hasta quién tiene que proveer los servicios, la pintura, el servicio de electricidad, provisión de alimentos, hasta eso han llegado. ¿Qué pasa si decís no? Y tenemos el escándalo que tenemos hoy. Vos, te hago una pregunta, Luis, y te considero un periodista al que admiro, muy serio, a pesar que muchas veces no comparto tu criterio, pero respeto. Obviamente vivimos en democracia, tenemos muchas veces, a veces comparto, a veces no, pero te voy a decir una cosa: sos un periodista serio y responsable. Y como periodista serio y responsable te pregunto, en la historia del Paraguay, ¿has visto un ministro que en 100 días haya sido por lo menos tapa de diario y de editoriales por lo menos 15, 20 veces? En 100 días. Ante una situación de extrema gravedad como la que yo tomé, la responsabilidad que tomé, a riesgo de propia vida y de mi familia. Fíjate lo que me dice el análisis de los 100 días, un diario Última Hora. No hubo ninguna autocrítica, de hecho anunció que no cambiará a ningún ministro, refiriéndose al presidente de la República. Un punto débil de su gestión que tiene el ministro de Justicia, Ángel Ramón Barcini, quien te habla, vinculado con el crimen organizado. Imagínate, qué tipo de esperanza. Yo respeto mucho la libertad de prensa, soy un gran defensor de que los periodistas tienen que tener la libertad de publicar y decir lo que ellos creen, pero esto yo creo que es una maledicencia y una persecución ininterrumpida. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué vos no estás en esto? Pero ¿cómo cambias esto, Ángel? Con acción, con gestión, con resultados, con honestidad, con resultados. Pero hace 100 días que empezamos... No, está bien. Yo Luisito, entiendo que es poco tiempo, en pero... 100 días haber sido tapa de diario y horas de comunicación por la televisión, haciendo grandes discursos rimbombantes de la honestidad, gente que está siendo pagada, Luis. Acá estamos contra la mafia de este país, política, empresarial, bandas criminales. Y ellos obviamente financian porque están preocupados porque terminó el carnaval. Ahora, la mejor manera, Ángel, ahora ya, es que vos muestres esa radiografía. ¿Quiénes son? Vamos, o sea, los que están operando ahí tienen cómplices afuera. Absolutamente. O sea, hay empresas que, vos decías hace rato, quieren que ellos no quieren decir quién nos va a vender la carne, quién nos va a vender. Así mismo. ¿Quiénes son los que ellos quieren que vendan la carne? Son los cómplices. Claro, son los cómplices y los financistas, Luisito. Cómplices y financistas. Y es cierto, ¿cuál es la mejor manera de demostrar lo contrario a esto? Es haciendo lo que tengo que hacer. Para eso que necesito, poquitito de tiempo, poquitito de confianza. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto vos decís que
mediados del año que viene vamos a tener resultados. Luis, antes de lo que vos pensás, mucho antes de lo que vos pensás. No puedo dar, obviamente, ciertas informaciones porque estamos en un momento muy sensible, fin de año, existen plan de fuga en muchas penitenciarías, existen planes de sicariatos, amenazas a nuestros directores, amenazas contra mi propia vida, pero lo vamos a hacer por nuestro país, lo vamos a hacer por tu hijo, por mi hijo, por tu nieto, por mi nieto. Esto no puede continuar así, Luis. Ángel, ¿tiene protección política esto? Todo esto que ocurre ahí. Y lastimosamente sí, y lastimosamente muchos son de mi partido, lastimosamente. Y ahí yo tengo una vergüenza ajena, realmente, porque nosotros somos responsables de esta situación. Y nosotros como partido y como gobierno tenemos que encontrar una solución. Yo te puedo decir, Luis, y quiero que la ciudadanía tenga la seguridad, tenemos un presidente de lujo, una buena persona, y una persona que está decidida a enfrentar a la mafia de este país. Y lo vamos a hacer, Luis. Dame un poquitito de tiempo. Vos hablaste de mitad del año que viene, mucho antes. Ángel, te agradezco mucho. Luis, te agradezco yo el espacio, te quiero decir que te admiro como periodista y me gusta siempre tu objetividad y tu honestidad. Lastimosamente el dinero mal habido de las mafias ha llegado también a la prensa. Gracias, Ángel. Un placer. Vamos nosotros con una brevísima pausa, enseguida voy a estar con el informe de Iván, por supuesto. Bueno, y fue una semana bien complicada con una cantidad de escándalos vinculados con corrupción desde la propia policía, en el caso de Interpol, toda esta historia de Marcet, así que Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos un buen informe sobre esto, seguro. Sí, Luis, muy buenas noches. Una semana de escándalos, un escándalo que afecta directamente a la Interpol Paraguay, que también tiene un alcance internacional, porque hay que recordar que la propia Fiscalía tuvo que emitir un comunicado ante la falta de colaboración por parte de la Interpol a nivel internacional. A ese pedido se han sumado fiscales de toda Iberoamérica emitiendo un fuerte comunicado y después de eso recién Interpol en Lyon, Francia responde. Es decir, a nivel internacional los fiscales tuvieron que ejercer una presión. Se manda un informe encriptado que llegaba en la tarde del miércoles y a partir de allí una constitución nuevamente a la base de Interpol en Asunción, la detención de efectivos policiales y la posible implicancia de jefes de mayor rango que los que quedaron detenidos. Un verdadero escándalo y a la par Marcet, que hablaba con un medio uruguayo dejando entrever la posibilidad de que esté incluso en nuestro territorio, lo que hasta hoy no fue confirmado. Bueno, qué bárbaro. Se hay de todo. Tenemos un informe al respecto. Así es, vamos a ver lo que pasaba esta semana al respecto. Lo comparto. Fiscales se constituyeron esta semana en la sede de Interpol en Asunción y detuvieron a 3 policías de esa división. Una de las detenidas es Gabriela Vasos Mosqueira, quien supuestamente se percató sobre la modificación realizada en el estatus de buscados a nivel internacional de los vinculados al narco Sebastián Marcet y aún así no informó a sus superiores. Los demás detenidos fueron los agentes Hugo Javier Vallejos y Kevin Eduardo Montiel. Ambos tenían la potestad de levantar, dar de baja o modificar los códigos o alertas que recibe Interpol y activar usuarios. Y según los datos provenientes de Interpol Francia, los 2 policías levantaron el código rojo sobre Yanina García y José Estigarribia utilizando el usuario NSO, perteneciente al comisario Víctor Flores, quien hace un año ya no presta servicios en Interpol Asunción, según lo explicaba la agente fiscal Ruth Benítez. Nosotros, mediante el informe de los datos obrantes en el servidor desde Francia, hemos confirmado de que eso no se ajustaba a la verdad, es decir, o ese usuario, digo bien, sí estaba activo. Eso realmente estaba activo a nombre del comisario Flores, pero el comisario Flores hace más de un año que no presta servicios en esa repartición. Él estaba ya desafectado y el usuario NSO estaba siendo utilizado de manera indistinta por parte del señor Hugo Javier Vallejos y Kevin Eduardo Montiel Sarabia.
La agente del Ministerio Público afirmó que si bien tienen los nombres, fechas y horas del borrado del código rojo, no cuentan con el dato de la computadora desde la que se operó, para lo cual se urgirá a la policía que proporcione el IP correspondiente. De todos modos, de los 3 detenidos, el más comprometido es el suboficial Kevin Montiel, ya que en su casillero se encontraron varias evidencias, al igual que en su vivienda en la ciudad de Ñemby. Allí se hallaron documentos que demuestran que 3 días después del primer borrado se compró un automóvil pagando al contado, mientras que en su armario se encontraron varias evidencias vinculadas al caso Marcet y papeles impresos de correos electrónicos que el policía eliminó. Al revisar el mueble utilizado por Kevin Montiel, hemos encontrado abundantes elementos. Hemos encontrado las fichas de Marcet, de todas las personas vinculadas a la causa. Hemos encontrado más de 3, si mal no recuerdo, 4 SIM cards. Y bueno, saquen ustedes las conclusiones. El comisario Diosnel Alarcón mencionó que no se puede descartar la participación de otras personas y fue tajante al mencionar que si eventualmente un subalterno recibe una indicación u orden por parte de un superior que vaya contra la ley, está obligado a denunciarlo e incluso tiene la facultad de detenerlo, en referencia a la posibilidad de que los detenidos hayan actuado eventualmente en respuesta a una indicación de sus superiores. Y entiendo que la ciudadanía dice que nosotros somos obedientes, no deliberantes, pero no ante la ley. Si un superior mío me ordena hacer algo que no está establecido dentro de una norma legal o está fuera de ella, yo no estoy obligado a cumplir a esa orden. Es más, estoy facultado inclusive a detener a ese superior si es que él está cometiendo un delito flagrante. Y eso puede ser muy discutido, la gente puede decir no, jamás va a pasar eso, pero tiene que pasar si es que un superior mío pretende que yo haga algo ilegal. Bueno, obviamente la historia no acaba acá, todavía falta por saber quién pagó y cuánto pagó para que desde acá borraran los nombres de la esposa y del testaferro de Marcet. Claro, porque lo que se supo es que el oficial, el de menos rango, el que probablemente recibió menos, 3 días después de haber ejecutado el cambio, si es que se confirma que lo haya hecho efectivamente, él compró un auto importado que lo pagó al contado, pero probablemente el pago fue mucho mayor porque el propio Marcet decía en una entrevista, se mostraba a él muy familiero, que buscaba proteger a su esposa e hijo, y justamente Yanina García Troche fue la beneficiada con este cese de la notificación en código rojo. Un escándalo que tiene alcance a nivel internacional. Era muy fuerte estar en la constitución de Interpol porque veíamos a efectivos de la Policía Nacional allanando a sus propios colegas de otro departamento. Qué notable, che. Gracias, caballero. A usted, señor. Bueno, nos vamos nosotros. Espero que hayan disfrutado del programa. Que tengan un feliz resto de jornada.